Saludos amigos, bienvenidos una vez más a estas reflexiones pastorales, donde en este sexto domingo del tiempo ordinario vamos a disfrutar tres hermosos mensajes que la palabra de Dios nos presenta para nuestra reflexión, para nuestro crecimiento. La primera lectura tomada del profeta Jeremías en el capítulo 17 nos presenta lo importante, lo elegante, lo significativo que es el hombre que confía plenamente en el Señor. Y hace un contraste entre el hombre que pone su confianza en el otro hombre. Primera lectura. Segunda lectura, Pablo en la carta a los Corintios, que continuamos durante esta semana y otras, nos habla una vez más de lo importante, de lo radical que es el hecho de la resurrección, de la vida, del futuro del creyente, para llegar al hermoso capítulo 6 del Evangelio de Lucas, donde vamos a reflexionar lo que él llama el sermón del llano o las bienaventuranzas. Con una serie de términos hebreos describe el profeta Jeremías al hombre, la carne, la tentación, la miseria, en contraste con Yahvé, con la confianza, con la fe y la adhesión a Él. Poner la confianza en el corazón, en el ser humano, en el mundo de la carne, el hombre y sus propios intereses, es una falsedad. Es un engaño, y lleva el profeta a decir que maldito el hombre que confía plenamente y absolutamente en el otro hombre. Obviamente no expresa ni significa que no debemos confiar en la otra persona, pero nunca de manera absoluta, porque el hombre es materia y espíritu, y muchas veces se deja llevar solo por lo material, no trasciende. Y estamos llamados a la trascendencia, a poner nuestra confianza última y absoluta en el Señor Dios de la vida. Segunda lectura que nos propone este domingo, primera carta a los Corintios. Continuamos con el capítulo 15. Y Pablo, podemos resumir lo esencial de este texto, que sin resurrección no hay futuro. Esta lectura de Pablo, donde él nos presenta el credo de la resurrección con sus respectivas consecuencias para todo el hombre. Y nos dice Pablo, si no hay resurrección de Jesucristo, no hay perdón de los pecados y no habrá vida eterna. Entonces, ¿qué nos espera? Dirá Pablo. ¿La nada? ¿El caos? Algunos niegan la resurrección de los muertos. No la ven necesaria. Por lo tanto, tampoco sería la de Cristo. Con eso el cristianismo pierde su sentido. Y Pablo nos llega a decir que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y somos unos tontos porque creemos en un Dios que está muerto, cuando es todo lo contrario. Si Cristo no ha resucitado, la fe de los cristianos no tiene sentido. La lógica sigue imponiéndose frente a lo que se nos permite en esas afirmaciones. Y si ponemos en Cristo nuestra esperanza,
únicamente para esta vida, somos los más tontos, sobre todo los hombres. Estamos en el centro de un gran debate. Si no hay resurrección, ¿para qué ser cristiano? Para vivir con un sentido ético esta vida es bueno y es positivo, pero no sería totalmente suficiente y se empobrecería grandemente el sentido de la fe cristiana. Cristo no ha venido a otra cosa, ha venido a resucitarnos en mejor sentido de la palabra. No solamente a resucitarnos moralmente, que también ha sido así, sino a que resucitemos como Él. Es verdad que la acción de la resurrección recae directamente sobre Dios, pero de ninguna manera, como apunta Santo Tomás, la resurrección de Jesús es la otra causa de nuestra resurrección. Si Cristo no ha resucitado, si no hay resurrección, somos tontos, no hay futuro, no hay sentido para la vida. Su resurrección por el poder de Dios es la fuerza transformadora de nuestra historia de pecado y de muerte. Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco podríamos hablar del valor eficiente de la resurrección de Jesús para todos los seres humanos. Dios es vida y el hombre y la mujer que ponen su confianza en Él están llamados también plenamente a vivir en plenitud, a vivir para siempre. Y pasamos al Evangelio de hoy tomado de Lucas, capítulo 6, del 20 al 26. Las opciones del reino de Dios. Así como decimos que el corazón del Nuevo Testamento son los evangelios, podemos afirmar que el corazón del evangelio son las bienaventuranzas, que aparece fundamentalmente en dos textos. En Mateo 5, en lo que él llama el Sermón del Monte, y donde aparecen 8 bienaventuranzas, y en Lucas capítulo 6, lo que él llama el Sermón del Llano, de la llanura, donde aparecen 4 bienaventuranzas sintetizadas, donde hoy la liturgia y muy concretamente este evangelio nos ofrece uno de los textos más impresionantes de la historia de la humanidad, por el que muchos han dado su vida y por el que otros han detectado o han aceptado y negado al cristianismo, a Jesús de Nazaret. El texto de las bienaventuranzas de Lucas es escueto, dialéctico, radical, pero en el fondo se trata simplemente de describir dos ámbitos bien precisos, algo similar a lo que escuchamos cuando se leía y se proclamaba la primera lectura del profeta Jeremías en el capítulo 17. Dos ámbitos precisos, el de los desgraciados en este mundo y el de los bien situados en este mundo a costa de los otros. Lucas nos ofrece la bienaventuranza en el contexto de este sermón de la llanura, todo prácticamente el capítulo 6, cuando toda la gente acude a Jesús para escucharle después de su encuentro en la sinagoga en el capítulo 4, como hace una serie de domingo estamos escuchando.
es un discurso catequético. Lucas estaría haciendo una catequesis cristiana, como Mateo lo hizo con el gran sermón de la montaña en el significativo capítulo 5 de su evangelio. Entre uno y otro evangelista hay diferencias. La principal de todas es que Lucas nos ofrece la bienaventuranza y a continuación las lamentaciones. Ay de aquellos que ponen su confianza en otras cosas, lo que se llaman las maldiciones. Otra diferencia también es que en Mateo tenemos 8 y en Lucas solamente 4 bienaventuranzas. Sobre su significado podemos conversar y se ha escrito cientos de libros y aportaciones muy técnicas. Son importantes ellas. Jesús hablaba así, casi como lo escuchamos hoy en el texto de Lucas, más directo y menos recargado que posiblemente el de Mateo. Jesús habló así al pueblo, a la gente. Jesús piensa y vive desde el mundo de los pobres y piensa y vive desde ese mundo para liberarlos. El pobre es el anahuín. El pobre es el pauper. Se trata de quien no tiene alimento, casa, libertad, en el que no tiene horizonte ni perspectivas. Así debemos entender la primera aproximación al mensaje de hoy. Esa es una realidad social, pero a la vez también trasciende esta simple visión humana, una realidad teológica. Es en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los perseguidos por la justicia, donde Dios se revela. Y lógicamente Dios no quiere ni puede revelarse en el mundo de los ricos, del poder, de la ignominia, de aquellos que se han hecho ricos a costa de otros, a costa de la corrupción, a costa del trabajo de los demás. El reino que Jesús anuncia es así de escandaloso. No dice que tenemos que ser pobres y debemos vivir su miseria eternamente. Quiere decir sencillamente que si con alguien está Dios inequívocamente, es en el mundo de aquellos que los poderosos han maltratado, perseguido, calumniado y empobrecido. Y no estamos tal vez en un mundo pobre, estamos en un mundo de empobrecidos, porque cada día más son más los pobres en cantidad y en esencia, en nivel de acceder a los bienes o a los productos básicos de una canasta familiar. Y por eso, como lo llaman algunos documentos de la iglesia, no son pobres, sino empobrecidos. Las lamentaciones, que significan que no imitemos o no pretendamos encontrar a Dios en las riquezas, en el poder, en el dominio, en la corrupción. Allí solamente encontraremos ídolos de muerte, porque no hemos puesto nuestra confianza en Dios. Maldito el hombre que pone su confianza en lo material, en lo terreno. La teología de la liberación ha sabido expresar estas vivencias para dar esperanzas a los pobres. Y la verdad es que la fe más evangélica la viven los pobres que creen, no por ser pobre solamente, sino por poner su confianza en Dios.
Los pueblos más ricos y poderosos están más descristianizados. Es en el mundo de los pobres y de las miserias el que más espera en Jesucristo. En el mundo de los poderosos habita un gran vacío. El Evangelio de Lucas hoy nos propone dos horizontes. Un horizonte de vida y un horizonte de muerte. Confiar en Dios o confiar en la materia. ¿Dónde encontrar a Dios? Todos lo sabemos, porque la equivocación radical sería buscarlo donde Él ha dicho que no lo encontraremos. El texto de Jeremías es suficientemente explícito al respecto. ¿Cómo podría crecer un árbol de vida en el mundo de las lamentaciones? Y es que las bienaventuranzas, el corazón del Evangelio, por una parte son la meta a alcanzar para el seguidor de Jesús, y por otro, la actitud para recorrer el camino para lograrlo. Si las bienaventuranzas son el navegador para nuestra vida cristiana, según el Papa Francisco, que sugerente los números del 67 al 94 de la Gaudete in Domino, están también las antibienaventuranzas, que nos harán seguir un camino equivocado, aunque muy vigente en nuestra sociedad actual. En efecto, las bienaventuranzas son las guías de ruta, de itinerario, son las navegadores de la vida cristiana. No se trata de alegrarse por ser pobre, por tener carencias, o por estar hambriento, o por llorar. Tampoco se trata, y mucho menos, de resignarse a esto. Dios no lo quiere. No es voluntad explícita de Dios la miseria y la pobreza, ni la injusticia. La dicha que brota de estas bienaventuranzas tiene su base en que Dios está al lado de esas personas que se despojan de lo que les impide y adoptan esas actitudes y de convencimiento de que su reino les pertenece aquí y ahora. Por el contrario, los posteriores ayes o lamentaciones nos ponen en guardia para que no nos dejemos seducir por las riquezas, el odio, la violencia, y para que no olvidemos a los más desposeídos, a los más necesitados. La luz no es lo que solo se ve, pero es aquello que produce el milagro para que veamos. Y las bienaventuranzas de Jesús son la luz de su predicación del reino. Con las bienaventuranzas se hará posible ver a Dios desde el mundo de las lamentaciones. Nunca encontraremos al Dios verdadero, aunque Él no rechace a nadie. El mundo de las bienaventuranzas nos impulsa a confiar en un Dios que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Y por eso mismo a cada uno de nosotros nos resucita y nos resucitará. Pero ese Dios ya sabemos dónde debemos buscarlo. No en la ignominia, en el poder de este mundo, en la materia, en la carne, en lo inmanente, sino en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los afligidos, de los que son perseguidos a causa de la justicia. Ahí es donde está preferentemente el Dios de la vida,
el Dios de la resurrección. Y esto es así porque Dios ha hecho su opción. Y un Dios con corazón solamente puede aparecer donde hay vida y amor. En esta semana próxima, semana de la amistad y del amor, podemos poner en práctica estas orientaciones, estas pistas, este corazón del Evangelio de Jesús, que es la bienaventuranza, amando, respetando a todos, al cercano, al necesitado, al empobrecido. Feliz domingo para todos. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús el Rey.